Con todos mis amados hermanos y amigos, y cada uno de los que están eh, por medio de este canal, pues les envío un fuerte abrazo y que sean grandemente bendecidos por el Eterno y que sigan adelante siempre buscando esa luz que nos lleve a conectarnos con esa fuente del origen y poder así vivir conforme como el Eterno ha querido y ha dejado establecido en sus preceptos y mandatos en la Torá. Mis amados amigos, hermanos y todos y quienes ven este canal, pues siempre este video está editado para que tú puedas igual eh, compartir, y asimismo mi canal es el canal de, de YouTube. Estamos en el Juan Eliauca Raíces de Hebreas. Ese es mi canal. Pues deseándole una vez más un fuerte abrazo en el Eterno y que tengan un excelente Shabbat, cada uno de ustedes. Quiero topar hoy en un tema que también es muy importante y reflexivo para nuestras vidas. Perdonar para ser perdonados. Dijo Yeshua, eso es lo que dijo Yeshua, ¿sí? Eso está escrito eh, en la Torá, de que tenemos que amar a nuestro prójimo, y eso volvió a enseñar nuestro rabino Yeshua Hamashiach. Aunque para muchos yo sé que posiblemente siempre lo han tratado de negarlo la existencia, aunque la historia está allí, las cosas que se dieron en su momento. Y que nunca hay muchos en la historia que hicieron muchas cosas importantísimas, pero nadie como Yeshua Hamashiach, que jamás ha sido borrado de la mente de las personas, de los seguidores que dejaron sembrando. Hasta estos tiempos se sigue hablando. Y quizás en un medio occidental, en otro medio, muchos le hablan como Jesús, pero obviamente un poco tergiversado, porque hacen ver como que estuviera eh, quebrantando la Torá y no guarda Torá, que fundó otra iglesia muy diferente, que ya la ley no tiene que guardarse, bueno, etcétera, con ciertos criterios y fundamentos filosóficos o teológicos que han llevado a creer que ha cambiado todo con la venida de Yeshua, o como ellos le dicen Jesús, lo cual no es así. Hablamos de un judío realmente que es judío. Entonces quiero entrar en el tema, como les dije, pues con respecto a lo que es lo que dijo Yeshua. Son muy grandes sus secretos que ha dicho Yeshua, lo que habló de perdonar para ser perdonados. Mis amados hermanos y amigos, la Torah tiene una abundancia de enseñanzas para nuestras vidas. Y Yeshua en su manifestación dejó estas enseñanzas, ¿sí? Estas enseñanzas para perdonar. Realmente se necesita es la abundancia de ese amor, la misericordia, la justicia. Cada enseñanza de Yeshua, eso tengamos muy en claro, cada enseñanza de Yeshua estaba direccionada a ese propósito de ser llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de justicia. Todos estos actos bondadosos, ¿dónde están? Están descritas en la misma Torá, ¿sí? Uno de los libros en el Levítico capítulo 19, 1 y 2, cuando se lee, dice de la siguiente manera, eh, y habló el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, a Moshe diciendo, habla
a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed cados, o sea, santos, porque yo, o sea, Elohim, Yahweh, o Yudhei Badhei, vuestro Elohei, soy cados, o santo, ¿sí? ¿Quién? Aquí nos preguntamos y nos cuestionamos siempre, ¿quién es Kadosh? Obviamente, Yudhei Badhei, el eterno, el único. ¿De quién emana entonces ese atributo de amor? Por supuesto, la respuesta sigue siendo de Yudhei Badhei, del eterno. Por esto dijo el Sheliach Yohana o el apóstol Juan, ¿qué es lo que dijo en 1 de Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Elohei. Todo el que ama es nacido de Elohei y conoce a Elohei. Sí, cuando hablo de Elohei estoy hablando porque Elohim es Dios, y, o sea, dioses en otras palabras, pero Elohei es uno, estamos hablando de uno y único, ¿sí? Entonces, cuando nuestra vasija está llena de este ingrediente, somos la luz del mundo. Podemos perdonar a quienes nos ofendan o causen algún daño personal. ¿Por qué? Porque hay esa luz, hay ese atributo, esa esencia que nosotros estamos teniendo, que transmite el Eterno a través de nosotros. Las palabras de Yeshua son muy profundas y de un reto para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para cualquiera que entienda esto, es un reto. ¿Por qué? Porque con esto impulsa a cruzar una barrera que nos encadena, ¿sí? Una barrera que nos hace o nos tiene esclavo o nos tiene atados. ¿Para qué? Y de esto, por este resultado de esta atadura o de esta esclavitud, resulta que estamos restringidos de las bendiciones del Eterno, que desearíamos alcanzar, pero no lo podemos alcanzar porque está restringido por esa barrera. Por supuesto, todo este proceso tiene pasos a seguir, conforme lo que enseña en la misma escritura a lo que dijo Yeshua. ¿Sí? Yeshua lo enseñó de manera correcta. ¿Qué es lo que dijo Yeshua en la escritura? Si nos vamos al libro de Mateo capítulo 5, 43 y 44, dice de esta manera, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero dice en el verso 44, pero yo os dijo, ¿sí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mire, qué contrariedad que muchas veces podemos decir que a lo mejor está aquí un poco como que no está dando claras las cosas. Bueno, cuando está hablando de oíste que fue dicho, está refiriéndose a esto de que se conoce la Torah oral, en donde se agregó ciertas cosas en discusiones rabínicas, se estableció ciertas cosas en la que, por ejemplo, traigo a mi mente que entre judíos y samaritanos no se podían llevar. Entonces, ¿de qué amor hablamos? Porque tenemos que amar a pesar que sea nuestro enemigo. Por eso y otras cosas más que se estableció, por ejemplo, que tú no puedes entrar. En el libro de Hechos, cuando Kefa estaba habiendo de esa visión del lienzo y cuando le dijo que coma esto y él lo se negó, y luego él explicó y le dijo, usted sabe muy bien por qué, pero hoy entiendo que el Eterno, todo lo que purifica de él, yo no puedo por qué decirlo que eso no debo, o sea, no debo juntarme con ellos, lo que sea. Entonces explicó él acerca de esto. Por eso este término muchas veces cuando oíste que fue dicho, se está refiriendo Yeshua a lo que dijeron, ¿sí? Los sabios
Los que escribieron la Torah oral lo dieron, pero él dijo, no, pero yo os digo, amad a vuestros. O sea, está dando la interpretación correcta que se habla del mismo Levítico capítulo 9, 19, 18. ¿Sí? En otras palabras, Yeshua nos estaba enseñando la clave para ser libres, como tal, que es lo que la Torah tiene. Que obviamente ser libres es ¿por qué? Porque está lleno de ese atributo de amor en su vida. Atributo que es la esencia misma de quién, conforme ya hemos dicho lo que dice Primera de Juan 4:7, es el atributo del eterno mismo. Entonces, la transmisión de la Torah, sí, la transmisión de la Torah es correcta, lo que Yeshua manifiesta, porque cuando vemos todo el capítulo 19 de Levítico, donde están los mandamientos para todo acto, de entre ellas es lo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pone un sello, le diría así yo, pone un sello. ¿Y cuál es ese sello? Anoji Yudhei Badhei. Yo, Yahweh. ¿Sí? Entonces, para para sellar este mandato al final del capítulo 19, en este caso en el verso 37, ¿qué es lo que manifestó en ese capítulo, o sea, digamos, en ese verso último? ¿Qué es lo que dice? Guardaréis pues todos mis estatutos y mis decretos y lo pondréis por obra. Y otra vez lo sella, en este caso por decir así, en estos términos, el autor. Yo, Yudhei, Padhei. Así está escrito. Está en la Torá, porque este es parte de la Torá, el libro de Levítico, conocido como Vayikra, se dice Vayikra en hebreo, entonces ese es la Torá, ¿sí? Por esto las palabras de Yeshua fueron dichas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Se estaba diciendo, lo que yo os digo es lo que está diciéndose conforme la Torá, que hay que amar. Porque ¿qué es lo que decía en la Torá? No te vengarás ni guardarás rencor, sino más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué había? ¿Por qué citó esa parte del verso que ya leímos anteriormente en Mateo? ¿Por qué dijo amarás en este caso, que lo dijo claramente, fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Obviamente no está eso escrito eh, en el libro de, de, de la Torá, en Baikra, no está. Entonces, por esta razón está aclarando cuando dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Por lo tanto, mis amados hermanos, amigos y cada uno de ustedes, por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Sí, para lograr cruzar este obstáculo, primero tiene que estar, ¿qué? Alimentado de la luz del amor. Y de esta manera poder perdonar y, a su vez, y ser perdonado. Hay esta frase cuando Yeshua dijo, ¿cómo efectuar esta súplica cuando, o llamada oración, que dijo cuando, bueno, le ponen como un título que enseñó a orar, cuando no es la expresión que estaba enseñando Yeshua a sus talmidín? ¿Qué mencionó? Él mencionó de esta manera, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Miren, Mateo 6:12 está esto. ¿Por qué dio este parámetro? Pues la respuesta tenemos en la misma escritura, en el siguiente verso, que dice, porque si perdonéis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará también. ¿Qué importancia? Eso está en el verso 14 de Mateo 6 mismo.
Entonces, como dije, lo que Yeshua nos enseña y dejó este legado a sus talmidí, a sus discípulos, esto fue una llave para liberar y ser libres, que terminó diciendo, ojo a esto, que terminó diciendo en el verso 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Son claras lo que está enseñando Yeshua, es muy, muy claro lo que está diciendo. En la Torá realmente lo que está hablando en el libro de Vayikra, el Levítico, se habla es que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Por esto, mis amados hermanos y amigos, cada enseñanza de la Torá y los dichos de Yeshua son tan trascendental para nuestras vidas, porque como dijo Yeshua, por eso es lo que Yeshua siempre estaba y dice en una de las escrituras en Juan 5:39 o Yohanan 5:39 dice, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Estaba hablando de que la Torá es la fuente donde tiene que estar sustentado todo. Con estas palabras que Yeshua dijo, obviamente no estaba refiriéndose a un Nuevo Testamento como se ha dado en estos, hasta estos tiempos, ¿no? Después de que salió y surgió la iglesia, el cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces no había tal cosa, o sea, no había ningún Nuevo Testamento, sino solamente el Tanaj, que se conoce o mal conocido o mal llamado como Antiguo Testamento. Porque Yeshua todo lo que estaba plasmando sobre la importancia de amar e incluso a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque este paso sería la que derribe esa rotura que produjo una ofensa y mientras que las acciones que produce el amor traería en cambio el equilibrio en nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas, sino para el mundo. Y de esta manera, sí, y de esta manera estaríamos guardando ese mandato de lo que dice mandato de amar a tu prójimo. Sí, mis amados, con estos pasos que encaminemos o encaminamos, estamos en esa línea de conexión con la luz, que podemos cumplir ese segundo paso que Yeshua dijo, ¿sí? Ese segundo paso, cuando le preguntaron los escribas, él dijo el segundo paso, y digo a ello, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde citó esto Yeshua? Obviamente de la Torá, lo que está en el Mateo 22:39, del cual aclaró Yeshua que no solo era estaba aclarando que no solamente era de declarar amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas productivas, etcétera. No solamente estaba que tenía que ser eso. Por eso le dijo, y el segundo es semejante que a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dejó muy en claro con sus respuestas a los cuestionadores, en este caso, la pregunta que estaban diciendo, ¿sí? Les dejó muy en claro a los que estaban preguntando. En el verso 40 le dijo, de estos dos mandamientos penden toda la Torá y los profetas. O dice ahí en este caso, en las traducciones, dice la ley y los profetas. Sí, ¿qué es la palabra penden? La palabra penden significa estar subordinado. ¿Sí? Por eso estaba diciendo, estos dos mandamientos están subordinados a la Torah y los profetas. ¿Por qué? Porque la Torah habla de amar al prójimo, los profetas también hablan de lo mismo, ¿sí?
¿Por qué era tan trascendental, mis amados? ¿Por qué? Toda esta enseñanza. Porque cuando entendemos la esencia de esta acción, realmente seremos libres. Y la bendición estará en nosotros. Porque amar al prójimo, amar al enemigo, es el cumplimiento de la Torá. Lo dice muy claramente en el libro de la carta de Romanos 13:10. Él lo dijo Sheliach Shaul, que habla acerca del amor. Ahora, en una de esas cartas igual, el Sheliach Shaul en el capítulo 12, antes de hablar en el 13:10, dijo claramente con respecto a esto lo que estamos tratando de esta reflexión. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miren, esa conexión que hay a lo que dijo Yeshua, ¿sí? Amarás a vuestros enemigos. Y sigue diciendo el verso 15. De Romanos 12 estoy leyendo, 12:15. Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos a los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No sea vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Aquí habló de una palabra ascuas que, bueno, se dice. Ascote es referente o significa trozo de carbón o otra materia de combustible. A eso se refiere ascuas, ¿sí? Entonces, esta es la misma línea. Estamos viendo que esta es la misma línea de la enseñanza de perdonar y amar, que Yeshua enseñó y fue replicada por los seguidores directos o indirectos, que los digo, de Yeshua, que traen, que trae la práctica del perdón y el amor. Por supuesto, la escritura nos da una respuesta que dice, la misma escritura, en el libro de Proverbios capítulo 25, 21 y 22, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y el Eterno te recompensará. Mire, es la bendición que hay tras cruzar esa barrera que muchas veces muchos tal vez quieren estar solamente allí, tras esa barrera del rencor, del remordimiento, del odio, que no quieren perdonar. No te pierdas la bendición. Cruza, rompe esa barrera y alcanza la bendición. Perdona y te perdonas. Perdónale y te perdonas. Porque ese es. Van de dos vías. Perdonas, sí, y también eres perdonado. Este verso era la que Shaul estaba recordando en su carta a a los dispersos hermanos de Roma, que si retornamos, en este caso un poquito a esa época donde se escribió, con respecto, me refiero a la ascua, entenderemos por qué se dijo ascuas de fuego. Pero en breve voy a decirlo. Esto era sobre el proveer, muchas veces se refería a la alusión de las necesidades básicas de supervivencia, activando en este caso la generosidad, que es compartiendo lo que tienes, sobrepasando la barrera del rencor, de la venganza, aún, aún cuando tenga lo justo para sí mismo, pero sobrepasa eso y activa su generosidad, ¿sí? Y amontona lo que se llama eso ascuas. Hace que en él
se genere esa generosidad, aún teniendo lo justo para él, que estamos hablando de aquel tiempo, de ese siglo, donde a lo mejor se tuvo la idea de lo que significa esto, porque ascuas, como le dije, es carbón de fuego, o sea, no tenía luz, a lo mejor tenía un poco combustible, pero lo posible hacían que inclusive a quien a lo mejor era su enemigo, por decir así, le dijo no, no puede él quedarse sin luz y yo también le voy a compartir, ¿sí? Entonces, eh, hace es que esto produzca, lo que sale es a flotar todo esto producido por el amor. Pero se sabe bien que cuando lo hacemos, no solo porque debemos de hacer porque es un mandato, sino que es la esencia misma de nuestra parte, de nuestra vida, que es eso de salir, de producir la generosidad, que está generando o que está generado por el amor. ¿Sí? Por el amor que está en nuestra vida, por el amor que estuvo en la vida de aquellos que en ese momento lo escribieron, lo pragmaron con estas palabras para que hoy entendamos también. Y por esa capacidad de sobrepasar cualquier, cualquier ofensa, dice, por eso es lo que viene la recompensa de parte del Eterno, porque ha cruzado esa barrera que le impedía ser bendecido. Entonces, mis amados, hermanos y hermanas, esta razón es importante. Por esto, es importante guardar los mandamientos del Eterno, que son la esencia y atributo generador de todo. Y está allí ese lo que es la esencia, el amor. Y Moshe, y Moshe tuvo que decirles esto, ¿sí? Hablando acerca para la bendición. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Guardar, amar los preceptos y los mandatos. Dice, y esto sucederá si oyes atentamente la voz del Eterno, tu Elohei, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo os te ordeno hoy. También Yahweh tu Elohei se levantará sobre todas las naciones, te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido a la voz del Eterno su Elohei, vendrá sobre ti y te alcanzará estas bendiciones. Y se describe todas estas, las cantidades de bendiciones desde el verso 14 en adelante. Todo, perdón, hasta el verso 14 en adelante. Porque en el 15 ya se habla de si no escucha, si no obedece, en cambio, también viene el otro resultado que es la maldición. Bien, mis amados, la razón son más que suficiente para salir de ese estado. ¿De cuál? Te invito a esto, a que reflexiones, de ese estado de rencor, de ese estado de odio, de venganza, y cobijarse de la actitud de ese atributo de amor, de ese amor que lleva a perdonar y también ser perdonado. Y al final, ¿cuál es el resultado? Ser libres. El resultado final que trae es, ahora, como es libre, pues obviamente trae la bendición. Pues eso es lo que describe el Shelia Keifa también. ¿Por qué? Porque él está hablando dando una conexión con lo que dice el Levítico 8:2, de la importancia, perdón, 19, la importancia de la santidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que dice él? En conclusión, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamado para que heredéis bendición. Primera de Pedro 3:8 y 9. Y citó, ¿sí? Y citó en el verso 10 la referencia a lo que está escrito del libro de Tejilín o libro de Salmos, capítulo 34, verso 12 al 14, que dice ahí en el libro de Tejilín, ¿qué es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver el bien. Entonces aquí viene el consejo: guarda tu lengua del mal y sus labios de hablar engaño.
apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Es importante, mis amados, guardar nuestra boca para no causar roturas o daños en los demás. ¿Qué dice? ¿Qué otro dicho de Yeshua podemos ver? Sí, hay otro dicho de Yeshua que lo dijo con respecto a esto de perdonar mismo, que hay que perdonar. Kefa le preguntó, ¿le dijo Kefa que solo 7 veces se ha de perdonar? No, más bien, ¿qué es lo que dijo? Sino 70 veces 7. Eso fue la respuesta a la pregunta que hizo Kefa. Es decir, la importancia de perdonar. ¿Y qué sucede cuando no hacemos? También lo aclaró las consecuencias que trae, como en este caso, para esto, para aclarar esto, hizo un relato acerca de un deudor que debía 10,000 talentos. Eso está escrito ahí en Mateo 18, 21 en adelante, porque ahí mismo está hablándose de qué fue lo que preguntó, cuántas veces debo perdonar si mi hermano me falta, me ofende, lo que sea. Entonces le dijo, está escrito desde en el capítulo 18, 21 a 35. Que obviamente al final, quiero resaltar en la parte final de este relato, de lo que dijo Yeshua. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonéis cada uno de corazón a su hermano. ¿Cuál era este relato de por qué habló esto? Porque este hombre que debía 10,000 talentos era que estaba para ser tomado por la justicia, preso, pagar todo hasta el último centavo, pero la misericordia como vida le perdonó esta deuda por decir el patrón, le perdona, pero en cambio él va a su consiervo, no lo hace eso. Más bien le obliga a pagar y le manda preso y etcétera, etcétera, lo que dice el relato. Y por eso es que visto esta situación, es lo que van y le dice, mire, tú le perdonaste a él, pero él no fue a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo tomó esta persona que no cumplió, le perdonó, le condonó la deuda. En cambio, él no lo hizo, entonces le hizo traer, le puso en preso hasta que pague el último centavo. A, a resultado de todo esto era lo que dijo, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonéis cada uno de corazón a su hermano. Hay que perdonar de corazón. Hay que liberarnos de esas ataduras que nos tienen muchas veces preso en nuestras vidas sin querer llevarnos. Por lo tanto, mis amados hermanos, reflexionando en nuestra vida, es importante perdonar, ¿sí? Y ser perdonado. ¿Por qué? Porque esto va en dos vías. Se liberan las dos partes. Las dos partes son libres. Y eso se llama ser libres realmente. Y ese amor fluye allí, producto de ese amor, fluye en cada uno. Se estrechan los brazos, se extienden las manos, vuelve el diálogo, porque las cosas muchas veces, por causa de ciertas cosas, por no perdonar, se divide, se distancia. No hay absolutamente ningún tipo de cruce de diálogo. Pero cuando ejecutamos, ¿sí? Cuando ejecutamos, en esto, cuando nosotros tomamos la decisión y entendemos de quiénes somos, ¿sí? Y cuando ejecutamos desde el corazón, la acción también se activa arriba en la corte celestial. Y esa libertad, viene esa libertad para los dos, tanto como el afectado como el causante. Si no, obviamente, si no, al contrario puede suceder lo que pasó con el siervo malvado que describe en el relato que Yeshua hizo, que se ejecutó la justicia y tenía que pagar todo lo que hizo. Mis amados Ajim, mis amados amigos, mis amados hermanos, la importancia que nos enseña Yeshua, la importancia que nos enseña la Torah, como dice la misma escritura, de esto, ¿qué es lo que dijo? De esto penden la Torah y los profetas. Se está hablando del Tanaj.
o como lo dicen Antiguo Testamento. Mis amados Ajim, tan importante es para ti y para mí romper las barreras de ese odio, de ese rencor, de esa situación que te tiene atado. Para cruzar todo esto requieres que te dejes llenar del amor, llenar de ese atributo de esa luz, para que tú puedas saltar y cruzar esa barrera y poder perdonar y ser perdonado. No necesariamente si tú que tú hayas ofendido, sino el ofensor te ofendió, pero si tú perdonas, pues obviamente tú también estás siendo perdonado. ¿Por qué? Porque en ti, como te ofendió, te resultó una herida y esa herida te causó para activar ese sentimiento de rencor, ese sentimiento de remordimiento, ese sentimiento de preguntar, pero ¿por qué yo? Entonces ahora sí, nunca más voy a cruzar palabra con esta persona porque me ha dicho cosas que no son contra mí. Así es que conmigo se acabó. Entonces, en ese momento se está activando ¿qué? También una atadura hacia mí. Por eso es necesario perdonar a esa persona y luego tú también te liberas a través de ese perdonar. Y quizás cuando yo puse esta reflexión de este título, perdonar para ser perdonado, creo que entendí de que la vía va en dos sentidos, ida y vuelta, perdonar y ser perdonados. Que el Eterno les bendiga en gran manera, que tengan una excelente semana y adelante mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas y cada uno de vosotros, porque estos son los dichos de Yeshua HaMashiach. Hasta una próxima ocasión, un extenso abrazo y una excelente semana.